Pero en este asunto de la iglesia de Corinto, yo quiero que vayamos en lo que siempre utilizamos como texto, a 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 25. Cuando se hace énfasis en una frase, en una escritura, se hace énfasis en una frase, se hace énfasis en una palabra, es para que nosotros le pongamos atención a esta palabra o a esta frase en el texto donde se escribe. Dice la palabra de Dios: porque yo he recibido del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, como esto es mi cuerpo, que por vosotros partido. Tomen la frase: hace esto en memoria de mí. Se menciona la primera vez y agrega: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres. Repite la frase en memoria, o la oración, en memoria de mí. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque estamos delante de tu presencia en esta noche. Señor, estamos recordando en este momento la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Padre, y nosotros queremos alegrarnos porque no solamente murió, sino que también resucitó. Pero que esto nos lleve, Señor, a reflexionar el gran valor que tiene para nosotros ese sacrificio del Señor Jesucristo. Siempre nos lleve a valorar esto, Señor. Te pedimos que te agraden en nosotros en esta noche y que te glorifique en el nombre de Jesús. Amén. El momento que es... Este es el momento, dice el texto, los dos versículos, tanto el 24 como el 25, que debemos recordar lo que hizo el Señor por nosotros. Hace esto en memoria de mí, dice el Señor. Y alguien puede preguntar, y le voy a decir una cosa, hermano, y lo preguntan hasta los pastores que vienen a la capacitación, lo han preguntado: ¿qué hizo el Señor por nosotros? Estamos hablando de pastores. Yo voy a citar poco texto de lo que hizo el Señor por nosotros. Solamente voy a leer esos textos. Y yo quiero que vayamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, para ver desde el inicio de la gloria de Dios, la cual Cristo compartía, lo que hizo el Señor por nosotros. Dice allí la palabra de Dios, Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros el sentir que también hubo en Cristo Jesús. Está hablando, nos estimula a hacerlo como es Cristo. Pero eso no es el énfasis que queremos hacer esta noche. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿De qué se despojó el Señor, hermano? Los teólogos dicen que este texto habla de la kenosis de Cristo, de vaciarse a sí mismo. A mí no me gusta usar palabras sofisticadas, pero tenemos que dar el sentido a lo que, al significado de lo que es el que el Señor se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó el Señor, hermano? El Señor estaba en la gloria, en la majestad a la diestra del Padre, con todos los privilegios. Le voy a decir una cosa: sin necesitarnos a ninguno de nosotros. Consustancialmente la Trinidad se gozaba entre sí y con las alabanzas de los ángeles. Pero el Señor sabía que había un mundo pecador, y porque amó ese mundo pecador de esa gran manera, mandó a Jesucristo a venir a esta tierra. ¿Y qué hizo Cristo, hermano? Se despojó, sin dejar de ser Dios, se hizo hombre, dice, y tomó forma de siervo. O sea, imagínense, hermano, que un rey, o estos príncipes que ustedes han visto esta boda tan grande en estos últimos días, se despoja de todas estas cosas que tienen y venga aquí a servir a los toros, al carrizal o al dique. Se vista con una chancletica y un pantalón y estas cosas. Para nosotros resulta increíble que un príncipe haga esto o un rey haga esto. Bueno, el Dios de Dios y Señor de señores se despojó de toda la gloria. Hermano, nosotros nunca vamos a describir lo que es la gloria de Dios, porque si nosotros vamos solamente a Isaías 6, cuando el profeta vio la majestad de la gloria de Dios, que la falta de la presencia de Dios, la ola de Dios llenaba en el templo, él cayó como muerto.
Y Moisés, cuando vio en el monte la gloria de Dios, también cayó como muerto. Y todo el que ha visto la gloria de Dios cae como muerto. Dice que el Señor de todas estas cosas se despojó. ¿Y qué hizo, hermano? Se dejó de todas estas cosas y vino a servir a la orilla del río. Esa es la idea. Se hizo un siervo. ¿Y qué es un siervo? Bueno, como dice la palabra, uno que sirve. Y más aún, el Señor es 3 veces santo, con toda su gloria. ¿Y qué hizo el Señor? Dice, se hizo semejante a los hombres, a usted y a mí. De manera tal que sufrió todos los padecimientos, aunque fue sin pecado, como dice Hebreo, padeció igual que nosotros. Hambre, sed, la injusticia de los hombres, le bofetearon públicamente en la cara, en medio de un juicio público, hermano. O sea, y dice que entrando en esa condición de hombre se humilló a sí mismo, se humilló, no solamente se hizo hombre y se hizo siervo, sino también que también se humilla. O sea, mire lo descendente que va el Señor en cuanto a su persona como Dios. Se humilló. ¿A quién de ustedes han humillado públicamente y se ha sentido mal, verdad? Muchas veces nos han humillado y uno, el Señor, esa humillación del Señor fue ¿por qué? Porque fue una humillación que lo llevó hasta la muerte y la muerte de la cruz. ¿Y qué era la muerte de la cruz, hermano? El peor castigo que se le puede dar a una persona en esos tiempos. Yo me puse a leer, hermano, secularmente lo que era la muerte de la cruz en el Imperio Romano. Y eso era una cosa atroz. Eso era, no se puede describir. Pero lo que llega a esa cruz, a morir ahí, hermano, fue una masa sanguinolenta. Ya le habían dado, el Señor le dieron 40 latigazos, multiplicado por 3, con un látigo que terminaba en hueso, en hierro y en espina, y cada vez que levantaban el látigo le llevaba parte de la carne. Una corona de espina, humillado y golpeado. O sea, lo que llega a la cruz es una masa sanguinolenta, y hasta ahí se hizo el Señor obediente. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros recordemos en esta noche, que hagamos memoria de lo que el Señor hizo por nosotros. A veces nosotros no valoramos, hermano, y pasamos nuestra vida como cristianos como si nada. Y yo he estado en estos días, el hermano César Chaín, hemos estado bajo mucha tensión preparando estas cosas, esta conferencia, y nos dormimos a veces en la computadora trabajando o haciendo cualquier cosa. Le digo una cosa, hermano, yo me he despertado avergonzado. ¿Por qué razón? Porque debemos ser más de ahí para el Señor, porque el Señor hizo más que eso por nosotros. El Señor hizo más que lo que yo puedo hacer en esta iglesia por nosotros. A veces nosotros pasamos inadvertidos en esta iglesia, o vemos las cosas y como que, no, hermano, el Señor murió para que esta iglesia tuviera a ustedes aquí sentados, aún como están ustedes con esa sonrisa que tienen muchos de ustedes. Se humilló, hermano, sufrió esa muerte vergonzosa, la muerte más horripilante. Dice la palabra de Dios que él fue un espectáculo al mundo. ¿Usted sabe un espectáculo al mundo donde todo el mundo se divierte? Esa masa sanguinolenta y desnuda, despedazada, estaba ahí, hasta ahí se humilló Cristo. Y el mismo apóstol Pablo, en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9, para que comprendamos la grandeza de Cristo antes y la bajeza donde llegó, dice lo siguiente: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Yo quiero que usted le pregunte a un rico que quiera hacerse pobre. No, los ricos se mueren porque no quieren hacerse pobre. Ahí sale una noticia de un bailarín famoso que murió en estos días. Se suicidó en Canadá. Famoso porque el tipo era una encarnación de Satanás, por lo que usted ve en las fotos de él. ¿Usted sabe por qué se suicidó, hermano? Porque él tenía $2.8 millones el año pasado y solamente le quedaban $600,000 en la cuenta. Ningún rico quiere hacerse pobre. Ningún rico quiere hacerse pobre. Nosotros resolviéramos muchas cosas con $600,000, hermano. Inclusive compramos ahí enfrente y hacemos otro salón más hermoso, porque a la gente le gusta la iglesia hermosa, vamos a hacer una hermosa, más hermosa que esta. ¿Para qué, hermano? Para que en esa pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Cristo se despojó de su riqueza y nos la dio a nosotros. ¿Usted sabe qué hizo Cristo? Se despojó de su gloria para dártela a ti y a mí. Se despojó de esa riqueza para dárnosla a nosotros. Y agrega en Isaías 53, que es el texto
más impactantes de lo que es la muerte de Cristo, aparte del Salmo 22, y lo mismo que se narran en los evangelios acerca de los sufrimientos de Cristo, dice en el capítulo 53, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Sobre quién está el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos en atractivo para que lo deseemos. Nadie desea una cosa fea, sin embargo nosotros, hermano, Cristo desfigurado, ese es nuestro Dios. Despreciado y desechado entre los hombres. No era un siervo. Los siervos son desechados. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermano, qué triste es que nosotros no estimemos al Señor Jesucristo. Y agrega, sin estimarnos nosotros, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Más el herido fue por nuestras rebeliones, no fue por nuestras bondades, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, para que nos justificados pues por la paz, por la fe tenemos paz para con Dios. Esa paz la conseguimos nosotros, y por su llaga fuimos nosotros curados. De las enfermedades físicas, no, curados de esos pecados mencionados anteriormente. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado él, porque hermano, fue agonizante la muerte de Cristo y afligido. No abrió su boca, como cordero fue llevado a matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Usted sabe que si usted va a matar un chivo, patalea muchísimo. Las ovejas cuando la van a sacrificar se están tranquilas. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la condenará? Fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue con su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción de su alma. Hermano, tú y yo somos el fruto de la aflicción del alma del Señor. Tú y yo. Y quedará satisfecho, su conocimiento justificará mi siervo justo a mucho, y llevará sin iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Y sigue orando por nosotros. En este momento, el Señor está delante de la presencia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo está delante de la presencia del Padre. Quizá con un acusador diciendo, mira, ese es lo que está pensando. Y Jesucristo está diciendo, yo pagué por ese pecado. Así podemos citar texto tras texto de la Escritura, donde nos habla del sufrimiento de Cristo, de su obra intercesora a favor nuestro, de lo cual debemos hacer memoria, recordar en este momento, cosas como esa. Pero no solamente eso, todo el tiempo debemos pensar en Cristo. Por eso es que es bueno leer todo el tiempo los evangelios del Señor, porque ahí vemos la vida, la biografía del Señor Jesucristo. Tenemos que hacer memoria, hermano, de lo que Cristo hizo y sigue haciendo por nosotros. Y hará. En segundo lugar, es la oportunidad para recordar y agradecer de nuestra salvación. Hermano, tú estás agradecido de la salvación que Cristo te ha dado a través de su muerte en la cruz de Calvario por su gracia. O sea, usted ha preguntado eso. Señor, yo estoy siendo agradecido por esta salvación tan grande. ¿Y qué tan grande es la salvación? Yo solamente voy a citar dos textos de las Escrituras, no dos versículos, sino dos textos de la Escritura, de una sola carta, de la carta de Efesios. Capítulo 1, versículo 3 al 14, dice allí la palabra de Dios lo siguiente. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una doxología, es un canto, hermano, que nos bendijo con toda bendición
espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Usted sabe qué está diciendo el Señor? Que Él nos bendijo y nosotros posicionalmente estamos en los lugares de los cielos. En los atrios de Dios estamos nosotros. Y agrega, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Me voy a detener aquí en este texto. Alguien me preguntó, ¿qué es la predestinación? ¿Y es justo la predestinación? Yo le respondí, es justa la predestinación. Imagínate tú que vayan 20,000 personas a un derricadero y yo salga detrás de 20,000 personas y elija de esa persona 5,000 para que no se vayan. Hay amor en eso, hermano. La predestinación esa predestinación, esa elección está llena de amor. Merecíamos todo el infierno y el Señor los escogió ir al cementerio y levantar de 100,000 muertos, levantar 10,000, en lo cual estamos tú y yo. Nos predestinó para la salvación. Y agrega, para la alabanza de su gloria, de su gracia, el cual nos hizo acepto en el amado. O sea, no fuimos salvados para cualquier cosa, para la alabanza de la gloria de Él. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, hermano. Cuando yo canto aquí, tú dejaste tu trono, y no creemos que estamos cantando que el Señor da su trono. Hermano, fue para la alabanza, para que levantemos nuestras manos, nuestros corazones. Yo me gocé esta mañana, quizás muchos no están de acuerdo que suene a veces un pandero. Yo me gocé esta mañana cuando escuché un pandero. O sea, ese tintinar de la alegría, del gozo de ir a la presencia de Dios. Fuimos creados para alabar a Dios, para la alabanza de su gloria. El pastor Ovaca citó esta mañana el Salmo 50, para nosotros venir a alabar a Dios. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, en el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria de nuevo. Usted sabe que el mundo tiene un sello en su frente que se llama Satanás. Nosotros tenemos un sello en nuestras vidas que se llama el Espíritu Santo de Dios. Son las zarras. Somos sellados, somos diferentes. A veces nos comportamos como tales y nos preocupa. Hay hermanos preocupados a veces porque hay otro hermano que no se comporta. Y tiene razón, hermano. Somos diferentes. Somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Ayer, en estos días, en una consejería que tuve con unos jóvenes, porque a veces solicitan consejería de otros lugares a uno. Y él me preguntó, ¿hasta dónde yo debo llegar en mi relación de noviazgo con mi novia? Hasta ninguna parte, porque no es una autopista. Hasta ninguna parte. ¿Por qué? Porque esa muchacha o ese muchacho, antes de casarse, es el templo del Espíritu Santo y tú no puedes violarlo. A santidad fuimos llamados. Hermanos, estamos con un sello especial de la salvación y ese sello se identifica que es el Espíritu Santo en nosotros. Cuando hacemos cualquier cosa de eso, a veces uno, hermano, sin querer, y usted lo sabe, yo sé que le pasa, quizás no le pasa a todos, pero le pasa a algunos, está viendo un programa de televisión y meten una cosa y usted se siente contristado. ¿Usted sabe por qué? Porque el sello del Espíritu Santo que está en usted le dice que eso no está bien. Porque la salvación que tenemos, hermano, es tan grande que lo que debemos buscar es la santidad, porque fuimos elegidos para eso. Y solamente alabamos a Dios, somos para la alabanza de su gloria cuando vivimos esa vida de santidad. Pero en cuanto a la salvación, quiero agregar otro texto conocido por todos nosotros, y es el mismo Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10, donde dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si usted quiere saber lo que es esto más explícitamente, léase Romanos capítulo 6, 7 y 8. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor nos amó. Recordemos, hermano, el gran amor de Dios. No tiene centímetro, ni metro, ni nada para medirlo. No hay nada que pueda medir la dimensión del amor de Dios. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundancia, la riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Porque tú y yo somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hermano, esa es la salvación. Y en este momento debemos recordar esa salvación tan grande. Es un momento para recordar que es por gracia, que es un regalo, que no hemos dado nada para eso. Y nunca retornaremos nada para compensar a Dios. Por eso en esta noche no podemos olvidar ni el sacrificio de Cristo, ni la salvación tan grande que tenemos. En esta noche debemos hacer memoria de esa salvación tan grande que se nos ha otorgado. Memoria de ella, hermano. Recordar todas las cosas, quiénes éramos nosotros. Íbamos camino al infierno, lleno de pecado, lleno de maldad. Merecíamos la condenación. No merecíamos más nada que la condenación. Pero por gracia, por la gracia de Dios, nos salvó. Y por eso, en último lugar, hermano, es un momento especial para recordar que tenemos una deuda de amor con el Señor. El apóstol Pablo, escribiendo en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 22, dice lo siguiente: el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. ¿Qué significa anatema? ¿Qué? O sea, si nosotros tenemos una deuda de amor con el Señor, si no lo cumplimos esa deuda de amor, si no amamos al Señor, somos lo que dice ahí la palabra de Dios. Una palabra que nadie le gusta mencionar. Mi pregunta en este momento es, hermano, estamos tomando la cena del Señor. ¿Estamos nosotros haciendo memoria real de la muerte de Cristo? O sea, medite usted en ese momento. Estamos haciendo nosotros de esa obra maravillosa de salvación en nuestras vidas. Estamos amando al Señor como se nos manda en la palabra, o como deberíamos nosotros amarlo voluntariamente. A la medida que nos distanciamos de la persona, si los amamos, más nos hace falta. Si nos distanciamos de Cristo y le amamos, vamos a volver donde Él. Y le digo esto por experiencia propia, hermano. Yo no me siento bien sin mi esposa al lado mío, porque yo amo a mi mujer. Pero a veces las mujeres dan unos boches, sí, qué bueno, porque nos podemos contentar después. Y yo añoro el día 14, y creía que era el miércoles 14, pero Ruth me dice, no, es el martes 14, ya yo otro día para acercarme, estar cerca de ella. Pero hablamos 3 y 4 veces al día, y ahora la magia del internet, usado correctamente, me hace verla cada rato. Estuve en la iglesia, estuvimos cantando, y quieren que volvamos, o sea, todas estas cosas, hermano. Y tocamos en otra iglesia, y hoy estamos cerca. Pero no hay mejor cercanía que yo puedo echarle el brazo a mi esposa. No hay mejor cercanía con Cristo que estar abrazado de Él. Amándole, hermano, amando a nuestro Señor Jesucristo. Recuerda esto, hermano, a memoria de estas cosas, del sacrificio de Cristo, de esta salvación tan grande,
y que tenemos una deuda de amor con Él, una gran deuda de amor. Cuando te vayas a acercar a ese pan que está ahí, que es símbolo de su cuerpo partido, a esa sangre que está ahí, que es símbolo de su sangre derramada, cuestiona en tu corazón si tú realmente recuerdas su muerte, recuerda tu salvación y recuerda que debes amarlo. Vamos a orar. Te alabamos, oh Dios, y te bendecimos, Señor, y te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, quien se entregó por nosotros sin nosotros merecerlo y sufrió la muerte y muerte de cruz, como es descrito aquí en tu palabra. Por eso, Dios, nosotros te pedimos en esta noche que tú perdones nuestros pecados de ser olvidadizo y de no amarte. Y todos aquellos pecados que nos impiden tener una vida que te agrade a ti, Señor, perdona nuestros pecados. Y acéptanos, Señor, delante de ti. Que tomemos este tiempo en acción de gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.